Manuel Camargo Núñez, yo soy médico urólogo del Servicio de Urología del Hospital Sergio Bernales. Y vamos a empezar con generalidades del cáncer de testículo. Es un cáncer relativamente frecuente, afecta más o menos el 2% de todas las neoplasias malignas en varones, pero es más común, ya es conocido en adultos jóvenes, es decir, entre los 20 y 40 años más o menos, es donde se presenta la mayoría de casos. Y se ha observado un aumento en la incidencia en los últimos 40 años, esto debido a la difusión a nivel mundial de la autodetección temprana del cáncer testicular. Es más frecuente en varones de raza blanca. La tasa de incidencia a nivel mundial oscila entre 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y casi la mayoría de los tumores de testículo son derivados de células germinales. Para propósito de manejo, se divide en dos grandes grupos, en seminomas, con una tasa de sobrevida a los 5 años un poco mayor que los no seminomas, que tienen más o menos un 90%. El factor de riesgo más importante para un futuro cáncer testicular es definitivamente la criptorquidia. Quiero decir la criptorquidia que no ha sido tratada a tiempo. La criptorquidia es la falla en el descenso del testículo del trayecto normal, ¿no? Entonces, mientras más alto esté el testículo a nivel inguinal o inclusive a nivel intraabdominal, el riesgo de padecer cáncer es mayor. Se ha descrito estudios incluso que puede aumentar hasta 40 veces más. Y el tipo histológico más frecuente de cáncer testicular asociado a criptorquidia es el seminoma. Luego tenemos pacientes que presenten algún tipo de hipogonadismo o testículos atróficos o hipotróficos asociados más que todo al síndrome de Klinefelter. También otro factor de riesgo asociado al cáncer es familiares de primer grado con cáncer testicular, la presencia de un tumor contralateral del paciente y con menos frecuencia algunos casos de infertilidad o un hallazgo de una neoplasia intraepitelial testicular. Histológicamente se puede clasificar en tumores seminomas, carcinomas embrionarios, coriocarcinomas, teratomas, estos dos últimos con un pronóstico malo, tumores de senos endodérmicos que son menos frecuentes, y clínicamente, como les había mencionado, en seminomas puros y tumores no seminomas. Existen tumores de estroma testicular que son poco frecuentes, pero dentro de ellos, los de importancia clínica, son los tumores de las células de Leydig y los de las células de Sertoli. El comportamiento es casi similar a un cáncer testicular seminoma o no seminoma, y el tratamiento igualmente. Clínicamente, estos pacientes, como les decía, adultos jóvenes, generalmente, porque puede presentarse antes o después, tienen un tiempo de evolución, un tiempo de enfermedad con una evolución más o menos de un mes y medio, 4 a 6 semanas, caracterizado por un aumento en el volumen testicular o volumen escrotal y que característicamente no duele, generalmente no duele. Esa es una de las razones por las que el paciente no acude a debido tiempo a hacerse un control y lógicamente hacer el diagnóstico. Más o menos la tercera parte de los pacientes van a sentir una sensación de pesadez o una molestia mal definida, que puede ser en el mismo escroto o hemiscroto, en el área perianal o incluso en el abdomen inferior, que puede confundirnos con otras patologías.
Entonces, inmediatamente después de la anamnesis y el relato clínico, tenemos que hacer un examen físico que incluye la palpación bimanual de ambos testículos, ¿no? En este caso, si sospechamos de un tumor testicular, va a haber un aumento en cuanto al volumen y aumento en cuanto a la consistencia del testículo, ¿no? Normalmente el testículo se va a tornar indurado. Es muy difícil que encontremos testículos eh, de consistencia pétrea, como por ejemplo de la próstata, ¿no? Pero si tenemos una sospecha de un paciente joven que tiene un aumento en el volumen testicular y encima el tacto es indurado, entonces hay que descartar definitivamente el cáncer, ¿no? Si sospechamos entonces al examen físico un tumor testicular, tenemos que definitivamente solicitarle ecografía, una ecografía escrotal y también marcadores tumorales. Los marcadores tumorales que se utilizan para el cáncer de testículo son la alfa-fetoproteína, las subunidades beta de la gonadotrofina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. Los dos primeros, sobre todo, para el diagnóstico y el último para seguimiento del paciente. Más se utiliza para eso. Una placa de tórax o una ecografía abdominal o una tomografía abdominopélvica, esto se hace no tanto para el diagnóstico, sino para el estadiaje. Y estas son imágenes compatibles con un tumor de testículo, ¿no? Como les decía, hay un aumento en el volumen y el parénquima se va a tornar heterogéneo. E incluso, aparte de eso, puede asociarse neovascularización circundante al tumor, como están viendo aquí en la lámina del lado derecho. También existen quistes complejos a nivel de testículo que van a comportarse como un cáncer testicular, como por ejemplo en esta imagen que están viendo aquí. Es una tumoración quística en testículo, que son bastante infrecuentes, pero que con el Doppler, ustedes están viendo a la derecha, se nota pues los neovasos, ¿no? Que son compatibles con una tumoración. Entonces, en estos casos, cuando encontremos quistes a nivel testicular, tenemos que descartar el tumor o el cáncer. Porque como saben, los quistes están más asociados a epidídimo que a testículo, ¿no? Los quistes de epidídimo sí son bastante frecuentes e incluso tienen unas características imagenológicas muy asociadas o muy iguales o parecidas a lo de testículo, ¿no? A los quistes de testículo. Estos quistes, como les digo, pueden ser complejos, como en esta imagen que están viendo aquí, a la derecha, que es un quiste tabicado y también tiene pues una neovascularización. En cuanto a los marcadores tumorales, hay que tener en cuenta que en el caso de la alfa-fetoproteína solamente se eleva en no seminomas. Tiene una concentración normal de 10 nanogramos por mililitro. En cuanto a las subunidades beta, se puede elevar en ambos tipos de cáncer testicular con una concentración normal de 0.02 a 0.8 unidades internacionales por litro. Y la LDH, como les dije, es importante para el seguimiento, para el pronóstico también, y su elevación va a reflejar carga tumoral, la tasa de crecimiento y, lógicamente, proliferación celular. La concentración normal varía entre 105 a 333 unidades internacionales por litro, más o menos. Y, lógicamente, pues, la elevación de uno u otro marcador tumoral puede hacernos sospechar de la estirpe histológica.
¿no? Como por ejemplo aquí ven, una elevación de las unidades beta va a estar asociado sobre todo a pacientes con cáncer no seminoma, específicamente el coriocarcinoma. Y la alfa-fetoproteína, que como había mencionado, solamente se eleva en no seminomas, como están viendo aquí. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, que lógicamente no les había mencionado, pero el diagnóstico es clínico, la sospecha clínica es la que manda. No se realizan biopsias transescrotales por el riesgo de diseminación. Entonces, por tal motivo, si hay una sospecha clínica grande al examen físico igualmente, tenemos marcadores que podrían salir alterados y una imagen ecográfica compatible con un cáncer. Entonces, en ese caso, iniciamos el tratamiento primario, que es la orquiectomía radical. En un ratito les voy a mencionar cómo es. Y el estadiaje se hace después de la orquiectomía radical. Y en el estadiaje, pues, interviene la clasificación TNM, que es tumor, ganglios linfáticos y metástasis a distancia. En cuanto al T, existe el carcinoma in situ, que es la neoplasia celular intratubular, más conocido como el TIS. El T1 ya se refiere a un tumor que está limitado al testículo y al epidídimo, pero que no invade linfáticos y vascular. Puede invadir túnica albuginea, pero no invade la túnica vaginal. El T2 es el T1, pero con invasión a la túnica vaginal. T3 ya invade cordón espermático y T4 invade escroto, ya sea con invasión linfática o vascular o no. En cuanto a ganglios linfáticos regionales, N1 se refiere generalmente a adenopatías menos de 2 centímetros, N2 entre 2 y 5 y N3 más de 5 centímetros. Metástasis a distancia, hay que tener referencia que el pulmón es el órgano más frecuente asociado a metástasis a distancia en cuanto a cáncer testicular. Y se subdivide en M1A, cuando se refiere a metástasis pulmonar nodal o no regional, y M1B, a metástasis a distancia, ganglios linfáticos no regionales y pulmones. Este es un gráfico que nos permite ver la infiltración local, ¿no? El carcinoma in situ, el T1, que es el superficial, antes llamado superficial, el T2 que invade ya la túnica vaginal, el T3 invade el cordón y T4 escroto. Los estadios clínicos van a depender del TNM, ¿no? El estadio clínico 1 es el tumor que se conoce como localizado, es decir, que está confinado al testículo sin metástasis ni ganglionar ni visceral. El estadio clínico 2 se subdivide en A, B y C, dependiendo de la afectación ganglionar regional, es decir, si es N1, N2 o N3. Y esto está relacionado, pues, a el diámetro de los ganglios inguinales, perdón, ganglios regionales, que dicho sea de paso son los retroperitoneales los más frecuentes, los más frecuentes. Y el estadio clínico 3, cuando ya hay metástasis a distancia, ya sea ganglionar o visceral. El tratamiento inicial, como les había dicho, es la orquiectomía inguinal radical. Entonces, de ninguna manera tampoco se aborda quirúrgicamente el testículo por vía transescrotal, por el mismo riesgo teórico de diseminación. Es decir, no se hace ni biopsia ni un abordaje transescrotal para un tratamiento de un cáncer testicular, si estamos pensando en un cáncer testicular. Entonces, el abordaje siempre es inguinal y lo que se hace inicialmente es primero reconocer el cordón espermático y una vez reconocido hay que ligarlo antes de poder manipular la tumoración o el testículo.
por el riesgo también a diseminación. Entonces, una vez ligado el cordón, se hace la exéresis del testículo, del tumor, y lógicamente después de eso hay que hacer una hemostasia, se deja de repente un dren dependiendo de cómo haya sido la cirugía y se cierra por planos. Una cirugía relativamente sencilla, pero como les digo, es el tratamiento inicial de un cáncer testicular. Y la etapificación o etapificación sí, completa incluye los marcadores tumorales pre y post cirugía y una tomografía sí, una tomografía de abdomen y pelvis necesariamente con contraste y ya sea de tórax o ya sea de cerebro si está clínicamente indicado, ¿no? Si es que existe alguna sospecha clínica de una metástasis a ese nivel, ¿no? Como les decía, los marcadores tumorales también deben ser dosados después de la cirugía y lo recomendable es hacerlo a la semana. Esto debido a que la vida media de los principales marcadores para el cáncer testicular varían más o menos en este rango. Por ejemplo, la vida media de la subunidad de beta es de 24 a 36 horas y de la alfa-fetoproteína de 5 a 7 días. Entonces, una persistencia de la elevación de los marcadores tumorales puede sugerir una recurrencia tumoral, ¿no? Pero eso ya más adelante, ¿no? No es solamente a los 7 días. Y este es un cuadro de pronóstico en cuanto a tipo histológico. Normalmente, los tumores seminomas de buen pronóstico afectan cualquier sitio primario, no hay metástasis visceral y los marcadores están normales generalmente, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que si un paciente tiene un tumor testicular clínicamente comprobado, sin embargo, uno de dos a los marcadores tumorales y salen normales, esto no quiere decir que se descarte el tumor, ¿no? Entonces, puede haber cáncer de testículo con marcadores normales y generalmente son de buen pronóstico. De pronóstico intermedio, cuando afecte cualquier sitio primario, igual que el anterior, pero haya metástasis visceral, pero no de pulmones. Y los marcadores también estén normales. Y de mal pronóstico cuando esté ninguno de los anteriores. En cuanto a tipo histológico no seminoma, de buen pronóstico cuando el primario sea testicular o retroperitoneal, no haya metástasis visceral y los marcadores tumorales estén elevados, pero de un rango, digamos, bajo, entre comillas. Pronóstico intermedio, cuando el primario sea testicular o retroperitoneal, no haya metástasis visceral pulmonar específicamente, y los marcadores tumorales estén en un rango intermedio, digamos. De mal pronóstico, cuando el primario sea de mediastino, que es una afectación bastante rara, pero puede existir. Cuando haya metástasis visceral no pulmonar y los marcadores tumorales tengan una elevación bastante alta. En cuanto a tratamiento, se hace un restadiaje, como les había dicho, después de la orquiectomía inguinal radical, con marcadores tumorales, con una tomografía abdominopélvica con contraste, y si es el caso, una placa de tórax o una tomografía de tórax, o un estudio de fertilidad, ¿no? Esto es solamente para pacientes seleccionados. Si después de la anatomía patológica vemos que el paciente es un paciente con tumor seminoma, estadio clínico 1, hay una posibilidad de micrometástasis local y regional de un 20%. Hay 3 caminos para ofrecer al paciente. Primero, la observación, que es lo no recomendable, con una tasa recidiva alta de 20%. Radioterapia de baja intensidad a 20 grays y quimioterapia con carboplatino por 2 sesiones, los dos últimos con una tasa de recidiva de menos del 5%. Luego tenemos al estadio clínico
2A y 2B. En cuanto al 2A, ofrece al paciente, o sea, lo ideal, el gol estándar es la radioterapia, con una intensidad un poco mayor a la anterior, hasta 40 grays. Y si es un 2B, ya el paciente requiere de quimioterapia, en este caso con bleomicina, etoposito y cisplatino por 3 sesiones o etoposito más cisplatino por 4 sesiones. Si es un estadio clínico 12, igualmente, la quimioterapia, dependiendo pues si son pacientes de bajo riesgo, intermedio o alto, ¿no? En cuanto a pacientes no seminomas, en este caso, aparte de la quimioterapia, en estos pacientes es lo ideal hacer una disección ganglionar retroperitoneal o una linfadenectomía retroperitoneal, con más éxito que si es que solamente le ofrecemos quimioterapia para estadios clínicos iniciales. Para estadios clínicos un poco avanzados, ya a partir del estadio clínico 2, en este caso sí ya es indispensable la linfadenectomía, seguidos pues de ciclos de quimioterapia, dependiendo si el paciente tiene marcadores positivos o negativos después de la orquiectomía inguinal radical. Y lógicamente pues el porcentaje de curación va a aumentar o disminuir dependiendo si es de un buen pronóstico, pronóstico intermedio o mal pronóstico de los pacientes. Existen también tumores refractarios a esquemas de primera línea que hemos mencionado, más o menos un 20 o 30%. Y los esquemas de segunda línea incluyen la combinación de quimioterápicos, en este caso cisplatino, ifosfamida, más etoposito, vinblastina o paclitaxel. Más o menos entre un 25 a un 50% de los pacientes pueden alcanzar una remisión completa a largo plazo, pero existen pacientes con recaídas tardías. De estos pacientes, la mayoría de los casos, felizmente, una resección quirúrgica de estos sitios metastásicos podría ser curativa. Y los esquemas de tercera línea incluyen ya altas dosis de quimioterapia, más un soporte con stem cells. Esa es la tercera línea de tratamiento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya. Entonces, espérenme por favor unos 5 minutos para empezar el otro tema, por favor. Está bien, doctor.